Esta es una historia de espías, y es una historia de engaños. Esta es una historia de identidades reales y falsas que se mezclan. Esta es una historia de traiciones conyugales antes que nacionales. Esta es una historia de espionaje, de robo de secretos, y sobre todo, una historia increíble. Una historia de un hombre que logra fingir lo que no es, y hacerse aceptar fingiendo lo que no es. Es la historia de un hombre que cambia de identidad para servir a un país que no es el suyo de nacimiento. Quien lo acoge, lo cría y reconoce, puede hacer cualquier cosa, incluso renegar de sus afectos. Esta es una historia de cine, y quizá algún día hagan una película. Es una historia real, la de Wolfgang Lotz, un jeque en el Cairo, el espía más increíble que los servicios israelíes hayan tenido jamás. ¿Saben por qué lo llamo el espía más increíble que los israelíes hayan tenido jamás? Por una razón muy simple. Wolfgang Lotz, durante una parte de su vida, logró hacerse pasar por un exoficial de la Wehrmacht. Y ustedes dirán, bueno, el apellido Lotz es alemán, el nombre Wolfgang es alemán. Sí, tienen razón. Wolfgang Lotz era un jeque, es decir, un judío criado en la sociedad alemana. Había nacido en Alemania antes del ascenso de Adolf Hitler. Chaim es hijo de Helene, una mujer judía, y Hans Lotz, un alemán no judío y director de teatro. Su familia era peculiar, ya que ninguno de sus padres ponía mucha atención a la educación religiosa. Por eso, no solo Wolfgang Lotz no asistía ni a la iglesia ni a la sinagoga. Tampoco estaba circuncidado porque su madre no quiso. Y este pequeño detalle le sería de mucha utilidad, muchos años después, en su carrera como espía. Un judío no circuncidado es una rareza, es como una mosca blanca. Pero si durante mucho tiempo la supuesta prueba de ser judío era precisamente la circuncisión, bueno, Wolfgang podía tranquilamente eludir esos controles. La familia Lotz ve cambiar radicalmente su perspectiva de vida en los años 30. En 1931, los padres de Wolfgang, Hans y Helene se divorcian. 2 años después, Hitler asume el poder y empiezan las dificultades con las leyes de Nuremberg. Pero por el momento no afectan al pequeño Wolfgang ni a su madre, porque obviamente están divorciados. Viven lejos del padre biológico de Wolfgang. Después, la situación se complica. Inician persecuciones, arrestos y violencia. En 1937, un año antes de la Kristallnacht, Helene decide llevarse al pequeño Wolfgang a Palestina. Es la época de la llamada libertad, cuando muchos judíos regresan huyendo de Europa incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Hacia una nueva patria, la tierra de la esperanza, el mandato británico de Palestina. Ya hablamos de esto en otros videos del canal. Durante ese tiempo, Palestina es tierra prometida y oportunidad para comenzar de nuevo. Al llegar a Palestina, a los 16 años, Wolfgang cambia de vida. Es el primero de sus grandes cambios. Incluso cambia de nombre. Ya no quiere que lo llamen por ese nombre alemán, no le gusta. Decide llamarse Zeev Gurarie. Ese es su nuevo nombre. Así es como queda registrado en la Dagrafe. Y con ese nombre se alista en la Gana'a, las primeras fuerzas de autodefensa del futuro Estado de Israel. Wolfgang decide comprometerse para garantizar la seguridad no solo de su madre, sino también de los demás colonos que viven en los primeros kibutz. Por otro lado, en los años 30, durante los años tumultuosos, también del mandato en Palestina, ocurren algunos pogromos que son fundamentalmente promovidos por el Gran Muftí de Jerusalén. De él ya hemos hablado en otro video que pueden encontrar en el canal Wolfgang. De hecho, Zeev se entrena en el uso de las armas, se convierte en un buen combatiente. Pero estalla la guerra, la verdadera, en Europa. En 1939, siendo residente en Palestina, es llamado a filas como súbdito británico. Ya no es ciudadano alemán, es reclutado por el Royal Army y enviado inicialmente a Egipto. Y es precisamente en Egipto donde aprovecha una de sus características, la capacidad de hablar un excelente alemán. A partir de febrero de 1941, en el norte de África, empiezan a llegar las tropas de lo que se convertiría en el famoso Deutsches Afrika Korps, y posteriormente en el Panzerarmee África. Son los soldados del mariscal Erwin Rommel. Ya hemos hablado de él. Pueden encontrar una pequeña monografía en varias partes en el canal. Disfrútenla.
El talento lingüístico de Ze'ev, o Wolfgang, como quieran llamarlo, sale a relucir en ese momento. Porque cada vez que capturan soldados alemanes durante las batallas en Libia o Egipto, primero los llevan a Alejandría y luego a El Cairo para los interrogatorios. Como intérprete, a menudo está ese chico nacido en Mannheim que habla excelente alemán. Mediante esos interrogatorios, Wolfgang o Ze'ev, como prefieran llamarlo, no solo se vuelve muy útil para el esfuerzo bélico británico, sino que empiezan a entender pequeños secretos de sus excompatriotas, de aquellos que se han convertido en sus enemigos, que hablan su mismo idioma. Empieza a obtener detalles de sus vidas civiles, y también comienza a conocer las diferentes unidades involucradas en el conflicto que tienen a su disposición. Y sobre todo, esas pequeñas cosas, las amistades que surgen, el compañerismo, los detalles, las partidas de cartas bajo las tiendas, los enojos, las amistades que nacen, las peleas, todos los pequeños detalles de las vidas de otras personas, que luego, bueno, le resultarán aún más útiles. La guerra termina en 1940. Ze'ev es dado de baja y vuelve a casa, pero aún siente que debe luchar. Entre 1948 y 1949, Israel lucha su primera guerra de independencia. Es una guerra áspera, es una guerra muy dura, es una guerra que ve atrocidades de ambos lados, del lado israelí y del lado árabe. Es una guerra sucia. Ze'ev Gurarie, ahora conocido solo así, hace carrera en la Haganá, y las fuerzas de defensa de Israel llega a capitán y combate en Latrun. Hay zonas peores, así que pelea, sobrevive, es condecorado. Pero no acaba ahí. ¿Por qué? Unos años después, cuando Gran Bretaña y Francia proponen a Israel atacar a Egipto de Nasser, que ha ocupado el canal de Suez, para una operación conjunta, Ze'ev Gurarie está de nuevo al mando. Esta vez es mayor. Ha hecho carrera y lidera un batallón de infantería que asalta la península del Sinaí, destacándose en ese caso. Pero a finales de los años 50 cambia de bando otra vez. Ya no es un combatiente que lucha directamente, sino un combatiente de otro tipo. Ze'ev Gurarie se convierte en miembro del Amán, los servicios secretos militares de Israel. Israel tiene varios servicios secretos. Muchos creen que solo existe el Mossad, que es espionaje exterior, pero no es del todo cierto. Exacto. El Mossad solo opera en el extranjero, recopila información y realiza operaciones de distracción. Luego está Amán, el servicio secreto militar, compuesto solo por miembros de las fuerzas de defensa de Israel, encargado de recolección de información, espionaje, contraespionaje y protección de secretos militares. Luego está el que erróneamente se llama Shin Bet, pero en realidad se llama Shabak, el Sherut Bichon-Cladi, es decir, el Servicio de Seguridad Interna. Este solo hace contraespionaje y garantiza la seguridad de personalidades israelíes dentro y fuera de las fronteras de Israel. Por ejemplo, cuando equipos deportivos israelíes compiten en distintos torneos internacionales, por ejemplo, el Maccabi Tel Aviv es como la selección nacional israelí. Aquí están los personajes, bien vestidos, elegantes, con gafas oscuras y el auricular que los siguen. No son del Shabak, son del Mossad. Y luego hay una última oficina que tiene un nombre muy largo, complejo, que no voy a repetir aquí. Se encarga de los países que persiguen a judíos por motivos étnicos o religiosos. Bueno, como se decía, Ze'ev Gurarie pide su traslado al Amán, y el Amán lo aprovecha. Aprovecha su excelente capacidad como soldado y sus conocimientos. Lo manda, por ejemplo, a Europa. ¿Por qué allá? Porque Ze'ev es un yeké, es judío nacido y criado en Alemania. Puede naturalizarse, puede mimetizarse, puede construirse un trasfondo útil para otras misiones, fingir ser lo que no es. Es una técnica común en los servicios israelíes que pueden contar con una amplia gama, un amplio abanico de soluciones, de personajes que pueden convertirse en ingleses, americanos, rusos, polacos, alemanes, italianos, españoles, prácticamente en todas las etnias caucásicas. Y en algunos casos, pensemos en los Falashá, también pueden hacerse pasar por líderes africanos. Ze'ev Gurarie se traslada por un tiempo a Francia con su familia. Su esposa, una israelí con la que se casó y de la que está seriamente enamorado, también tuvo hijos con ella. Posteriormente se traslada a Alemania y mientras viaja hacia Alemania conoce a otra chica. Una chica alemana católica, que no es judía, se enamora de ella. Informa a sus superiores, que inicialmente no están exactamente entusiasmados con su decisión, pero la entienden. De hecho, lo animan. Lo animan
porque entienden que la posibilidad de tener una esposa que no sea judía podría ser útil para su futura cobertura dentro de una misión que debe llevar a cabo. El territorio enemigo elegido es Egipto. Egipto, a partir de mediados de los años 50, se ha convertido en un estado particularmente hostil hacia Israel. El ascenso de Gamal Abdel Nasser, el líder de los oficiales libres que derrocó al rey Farouk y transformó Egipto de una monarquía a una república de corte socialista, elevó al país de los faraones al enemigo número uno del Estado de Israel, junto con Siria. Sobre todo Nasser gastó grandes cantidades de dinero para modernizar sus fuerzas armadas, para comprar todo lo moderno que había en el mercado, principalmente de un proveedor, la Unión Soviética o sus satélites. ¿Por qué esto después de la guerra del Sinaí? Nasser ya no confía en las potencias europeas que lo atacaron y se posiciona como principal aliado regional de la Unión Soviética. Es un juego muy peligroso, un juego que se entiende dentro de la Guerra Fría. Pero los soviéticos no son los únicos proveedores de armas de Nasser, son los principales. Les suministran tanques, aviones de combate, helicópteros, artillería moderna e instructores. Pero falta algo en el arsenal. Ya hablamos de eso en otro video que pueden encontrar en el canal. Faltan los misiles. Nasser los quiere. Quiere misiles balísticos de medio y largo alcance. Pero la Unión Soviética dice que no. No está dispuesta, en ese periodo histórico, a proporcionar ese tipo de arma a países que no están directamente controlados o subordinados a Moscú. Nasser es legítimo y un colaborador valioso en la zona, aunque no garantiza total confiabilidad política. Por eso Moscú lo rechaza, pero eso no implica que Nasser se rinda. Alguien en El Cairo le hace notar que, al final de cuentas, todos los misiles balísticos derivan del mismo prototipo, el E-Hero-UV-2. Los misiles creados por Wernher von Braun para destruir Inglaterra durante la guerra. De ese prototipo derivaron todos los demás misiles del mundo. Bueno, von Braun no está disponible. Fue exfiltrado a Estados Unidos con la operación Paperclip al final de la guerra y se convirtió en el padre del programa espacial Apolo. Así que es inútil preguntar. Pero hay muchos otros científicos alemanes. Algunos se quedaron en Alemania, otros en otras partes de Europa. Y tal vez, con una buena compensación, podrían volver a trabajar en el proyecto de las viejas dos y actualizarlas a los estándares de los años 60. Quien propone este trato es la Odessa. Ya la hemos mencionado cuando hablamos precisamente de esta red de exnazis fugitivos y de algunos de sus miembros. Encuentra los videos de nuestro canal. La Odessa le propone a Nasser construir 300 misiles con los que atacar a Israel, porque la guerra entre Egipto e Israel, como se sabe, es inevitable. Algún día pasará, no se sabe cuándo, pero no sirve de nada sentir remordimientos o ilusiones. Habrá que luchar otra vez tarde o temprano, y Nasser quiere estar listo en situaciones difíciles. Incluso de poder lanzar un primer golpe, un primer ataque, tal vez preventivo, el mismo primer ataque que tienen en mente los israelíes. Es un juego de ajedrez, lo que sucede entre El Cairo y Tel Aviv. Es un juego muy peligroso. Y una pieza clave se convierte en él, Zev Gurariek. De hecho, Wolfgang Lotz, porque retoma su antiguo nombre, es enviado desde Europa a El Cairo con una identidad falsa. Retoma su nombre alemán, pero con documentos nuevos. Una historia completamente diferente. Lotz ya no es el hijo de un director de teatro y de un judío. No, es un judío tampoco. Es un israelí. Ni siquiera. Es un alemán de pura sangre. Nacido y criado en Alemania, sirvió en la Wehrmacht en el norte de África durante la guerra. Al terminar la guerra, huyó a Australia y abrió una escuela de equitación. Y ahora quiere llevar esa misma escuela a El Cairo. Imagínense qué intriga diabólica. Un judío alemán que finge no ser judío. Di que nunca has estado en Israel, que fuiste soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente un oficial, que luchaste. Ahora es empresario en equitación. Increíble. Sin embargo, en El Cairo se lo creen. Todos se lo creen. Los egipcios se lo creen. Y también varios alemanes que ya están en El Cairo, muchos de los cuales tienen un pasado nazi. El club hípico de Wolfgang Lotz se convierte en el punto de encuentro para noches muy animadas, con alcohol para los alemanes y, obviamente, jugo de naranja para los egipcios que son musulmanes practicantes. Se habla de política y se discuten armas. Lotz ha sido entrenado impecablemente.
También le proporcionaron un pequeño transmisor inalámbrico, que está escondido en la báscula colgada en el baño de su casa. Cada noche, después de esas reuniones informativas que duran muchísimo, que terminan con brindis, algunos con champán, otros con coñac y otros, claro, con jugo de naranja, Lot despide a sus invitados. Besa a su esposa que se va a la cama y se encierra en el baño para enviar mensajes a Tel Aviv. Lo hace durante muchos años. Y lo hace porque cree en su país, que no es Alemania, es Israel, y quiere ayudarlo. En una carrera contra el tiempo, ¿cómo será el juicio por los misiles en Basilea? El video está en el canal. El proyecto de Nasser busca crear 2 misiles, el Al-Jaira y el Al-Zafira, para atacar a Israel, con diferentes alcances, algunos esparciendo la peste bubónica, otros irradiando el territorio. Con estroncio 90 radiactivo. Esto es lo que surge en los juicios. Algunas fuentes históricas criticarán la verdadera capacidad de los egipcios para producir este tipo de ojivas. Esto es lo que ocurre. Al enterarse en Tel Aviv de estos proyectos de genocidio, deciden intervenir. Es Iser Yarel, el director del Mossad, quien impulsa a la OZ en una carrera contra el tiempo, para hacer desistir a los científicos alemanes. Para que dejen de continuar con este tipo de operación, la OZ, desde ese momento en adelante, inicia una campaña terrorista. Envía varios paquetes, todos supuestamente dirigidos a Hamburgo, a los diferentes científicos alemanes presentes en la zona. Algunos son desactivados, otros explotan literalmente en las manos o en la cara de quien los abre. Una de ellas es una desafortunada señorita alemana llamada Wenda Hannelore, la secretaria de uno de los científicos empleados. Regresará a casa completamente desfigurada. Otro paquete llega a la base 333 de Elba, fuera de El Cairo. Distrito Industrial. Es el director de seguridad quien corta la cuerda del paquete. No le da tiempo de abrir el envoltorio. Esto explota y mata a 5, entre guardias y obreros. Es suficiente para enfurecer a los servicios secretos egipcios, que desde ese momento inician una cacería humana. En Europa, sobre todo en Egipto, creen que hay un topo. Y tienen razón. Porque efectivamente, Wolfgang Loth sigue poniendo en riesgo su propia cobertura, enviando esos paquetes hasta que los científicos empiezan a irse, uno tras otro. Pero lo que arruina definitivamente a Loth es otra cosa, explica. Israelí. Se llama Eli Cohen, opera desde Damasco y es desenmascarado por los sirios. Cohen es sorprendido mientras maneja un aparato inalámbrico idéntico al de Loth. Un aparato que es estudiado por los asesores militares y de espionaje soviéticos y que lleva a los mismos asesores a El Cairo, con técnicas de triangulación, para descubrir de dónde provienen los mensajes de onda corta. El 22 de febrero de 1965, la policía egipcia irrumpe en el club hípico de Wolfgang Loth y lo registra. En el baño, dentro de la báscula, encuentran esa radioespía, pero nadie sospechaba aún de él. Son los mismos egipcios quienes se sorprenden, quienes no entienden cómo es posible. Ese hombre, ese alemán, ese nazi. ¿Cómo espía la esposa de Loth para los israelíes? La segunda esposa alemana sabía que su esposo era espía, pero creía que trabajaba para la OTAN. Ella misma les dice a los egipcios que su esposo es espía para Occidente, y le creen. Y cuando Loth confiesa que es un espía y que trabaja para Occidente, todavía le creen. A pesar de que siguen encontrando pruebas de su implicación con Israel, estas circunstancias salvan a Loth de la vida. ¿Por qué? Bueno, simplemente, el Mossad monta otro golpe teatral. Logra convencer a un encargado cultural de la Embajada de Alemania Occidental, en El Cairo, para que apoye a quien finalmente es su compatriota. El juicio a Wolfgang Loth, quien en la cárcel, de todos modos, es golpeado y torturado, es seguido directamente por los abogados enviados por el consulado alemán, con obstáculos y observadores siempre presentes. Esta es la garantía de que Loth y su esposa saldrán vivos de la situación si se hubiera descubierto que era un espía israelí. Ambos habrían sido brutalmente asesinados. Loth es condenado a cadena perpetua, su esposa a 3 años, pero es liberada después de menos de un año. De esa cadena perpetua, Wolfgang Loth cumple ni siquiera 3 años. En 1968, Israel organiza un intercambio de prisioneros. Zev Gurarieh, ahora ya se le puede llamar por su verdadero nombre, es intercambiado una vez que los mismos israelíes lo reconocen. Con 300 prisioneros de guerra egipcios, todos capturados durante la Guerra de los 6 días. Esa Guerra de los 6 días, en la que Israel atacó primero, destruyendo en tierra las flotas aéreas de Egipto, Siria y Jordania. Y que en solo 6 días
destruyó la maquinaria bélica de los adversarios. Zeb regresa a casa para siempre. Tras un tiempo, la esposa le pide el divorcio a Loth. Él rehace su vida en Israel y después en Europa. La esposa morirá poco después del divorcio por una cardiopatía, una enfermedad del corazón probablemente contraída en la cárcel. Loth está enfermo sin saberlo y morirá de un ataque cardíaco en 1993. Mientras tanto, reconstruirá otra vida, una vez más. Una vida en Europa, en Múnich, donde, entre otras cosas, publica algunos libros, incluida una autobiografía, The Champagne Spy, El espía del champaña. Esto se debe a que recuerda su pasado en El Cairo, los muchos brindis nocturnos con los oficiales egipcios y los nazis que huían allí. Wolfgang Loth muere en 1993 a los 72 años. Había rechazado algún tiempo antes la invitación de Ariel Sharon para servir como guía para los periodistas occidentales en el Líbano. Y ya no quería saber nada más de esa vida. Y sobre todo, de tener que contar verdades y mentiras al mismo tiempo. Le había bastado con lo que había visto y con lo que había sufrido. Detrás de él queda el funeral, con los olores militares, la banda, las medallas, los disparos de salva. Pero sobre todo, queda la memoria del espía más increíble que haya visto Medio Oriente. Un judío no circuncidado, alto, rubio, de ojos azules, que se hace pasar por alemán, es más, por alemán nazi. En El Cairo, durante un cierto periodo de tiempo, incluso circuló el rumor de que era un miembro de las SS. No lo era, claro. Simplemente era Wolfgang Loth, el hombre que se convirtió en el espía más eficaz de Israel, en el periodo más crítico para Israel, y que aprovechó el hecho de no estar circuncidado, de tener rasgos, digamos, arios, y de haber obtenido durante la guerra mucha información sobre la campaña del norte de África, incluidos los apodos entre los distintos camaradas alemanes para fingir ser lo que no era. Wolfgang Loth sigue siendo recordado hoy en día en Israel como el mejor espía que los servicios israelíes hayan tenido jamás. En El Cairo piensan distinto, lo cual es comprensible y nos enseña algo. En la historia, a veces surgen personas que fingen ser algo que no son, pero que aún así logran convencer a una cantidad increíble de interlocutores. Loth o Gurarei, como prefieran, lo logró. Vivió una vida muy aventurera, escapar de Alemania, convertirse en un joven soldado de Ghana, luego la Segunda Guerra Mundial, después las guerras en Israel y finalmente el espionaje. Amó, tuvo varias esposas, fue audaz y le encantaba el riesgo. Y no tuvo remordimientos por lo que hizo, hasta el final. Pero mantuvo en su corazón, aunque enfermo, la voluntad de salvar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de vidas humanas, sin renegar jamás de lo que en su interior siempre creyó ser. Simplemente un judío,